Bienvenidos sean todos ustedes a este programa de online, un encuentro con grandes artistas de tango. Tenemos una gran invitada, muy reconocida, una gran cantante. Ha ganado premios importantes en su carrera. Les voy a hablar un poquito de ella. Ella desde finales de los años 80 ha sido reconocida por su trabajo, que se afirmó mayormente en el tango, pero que abarca muy diversos géneros musicales, dúctil y refinada, de una expresividad profunda y potente. Ella es admirada por el público y la crítica, quienes la consideran una cantante de culto y una de las mejores voces femeninas surgidas en las últimas décadas. Su técnica y su estética la hacen dueña de un estilo único e inconfundible. Ella recibe el apreciado afecto de sus colegas con quienes suele compartir escenarios en varias partes del mundo. Fue distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el año 2019, también como personalidad destacada de la cultura de la provincia de Buenos Aires en el año 2018. Ganó el premio Gardel, el premio Carlos Gardel a la música en 3 ocasiones como mejor disco artista femenina de tango. La primera ocasión fue en el año 2011 con Mansi, Caminos de Barro y Pampa. Después, en 2015, con el disco en vivo Teatro Coliseo. Y posteriormente, hasta 2019, vuelve a ganar el Carlos Gardel con Puñal de Sombra. Es académica de la generación intermedia de la Academia Nacional del Tango en 2019. Recibe diplomas al mérito CONEX como cantante femenina de tango en 2005 y 2015. Estas y muchas otras cosas más nos compartirá nuestra gran invitada de este día. Vamos a recibir con mucho gusto y tenemos el gran lujo de tener aquí a la gran cantante Lidia Porda. Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Homenajeando tu trayectoria, ¿no? También tu persona, porque aquí damos cierto homenaje a, pues también a lo que es la persona del artista, no solo al artista como tal. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer, un honor, sinceramente. ¿Ya cuántos años del oficio de cantante? Muchos años ya. Lo que pasa es que es difícil de establecer en qué momento yo me transformé en cantante profesional, porque cantar en realidad canto desde que tengo recuerdos, desde que pude más o menos balbucear, creo que canto, y recuerdo de muy chica, de muy chica, el gusto por el canto, ¿no? El placer, la sensibilidad por el canto, la elección del canto como algo, como un juego primero, como parte del juego de niña, de estar cantando sola, en un sitio cerrado, solitaria, digamos, como un juego, ¿cierto? Así. Empezó como un juego entonces. ¿Y cómo fue ese proceso para que se fuera formando o tornando algo serio? Bueno, eso es cuando uno lo empieza así como un juego y como algo, digamos, de la naturaleza, de la propia naturaleza, es difícil después darse cuenta que eso se puede transformar en por lo menos a mí me resulta un poquito difícil, porque uno no lo piensa cuando es chico como una profesión, digamos, por lo menos no en el campo artístico es bien distinto de cuando alguien dice, bueno, por ejemplo, quiero ser médico, entonces ya se prepara para que en el futuro estudiar la medicina o lo que fuera, ¿no? Lo que quiera, lo que elija. Con el arte es diferente porque uno puede ejercerlo desde que tiene conciencia, no hay riesgos ahí, no puede matar a nadie con eso. Entonces, bueno, desde ese momento, después uno empieza a hacer como un camino consciente o inconsciente. Yo participaba en el coro del colegio,
Pero cuando salí de la secundaria yo pensé que me iba a dedicar al dibujo, a la plástica, y entré a la Escuela de Bellas Artes porque ya venía estudiando dibujo. Creo que era una manera también de entender que, digamos, era a través del arte, digamos, la cosa de mi futuro. Yo sentía que era a través de la expresión, de eso, del arte, de la creación desde lo artístico. Y eso sí se marcó como un camino, ¿no? Después dejé la Escuela de Bellas Artes para dedicarme a estudiar canto, y además porque, no sé, porque entré en conflicto con mi parte creativa en relación a la plástica. Y entonces, bueno, decidí que quería cantar. Y ahí empezó como un poco un camino un tanto errático, si se quiere, porque si bien yo estudiaba, no sabía bien cuál era, digamos, el camino o el rumbo que iba a tomar esa elección, ¿no? Era una elección que no tenía un proyecto claro, digamos. Yo no lo proyectaba como algo claro, pero sabía que quería estar ahí. Eso era lo que se fue armando un poco así, de manera entre comillas, no diría casual, pero sí, de alguna manera, eh, un tantito azarosa. Sí. Pero después, bueno, hasta que después, bueno, muchos años después, ¿no? Porque eso fue como los 18 o 19 años, y bastantes años después mm, ahí asumí que eso iba a ser mi profesión, que iba a trabajar de eso, y que tenía que pensarlo de otra manera si quería trabajar de eso. No solamente como algo casual y digamos, relajado, sino con otro tipo de compromiso. Si no, no lo tenías contemplado dentro de tu proyecto de vida inicial, porque a veces uno de chico, de joven, quiere realizar ciertas actividades, ¿no? Que ya después sabemos que se van a convertir en una profesión, pero tú al principio no tenías contemplado el canto como una No, profesión. no porque uno, como te decía antes, en relación al arte, uno lo empieza realmente como un juego y no hay riesgo ahí, no hay, uno lo puede hacer, incluso si eligiera otra carrera para dedicarse en la vida, puede seguir cantando o pintando o escribiendo o haciendo música o lo que fuera. Está lleno de gente que tiene el arte como una alternativa, ¿no? En cambio, no está lleno de gente que elige la abogacía como alternativa, por ejemplo, o la arquitectura. Digo, el arte también lo que tiene es la posibilidad de estar al alcance del que más o menos tenga ciertas cualidades o ciertas capacidades. Incluso quienes no la tienen pueden hacer el ejercicio igual. Y eso es otro tipo de camino que uno elige en la vida, me parece. No lo tenías contemplado. Nos dices, ¿cómo entonces fue esa preparación para llegar a esa profesionalización o se fue dando, como dices, de manera fortuita e incidental? Sí, bueno, no, yo busqué maestros que me guiaran un poco en el camino de las técnicas y todo. Ahí no es fácil porque yo no elegí, acá por ejemplo está el Instituto Nacional del Teatro Colón, que forma cantantes líricos, pero cuando yo era muy jovencita no había, y a mí no me interesaba entrar al Instituto del Colón porque no me quería dedicar a la lírica, no me quería dedicar a la música académica. Sí tuve siempre claro que quería hacer música clásica, música popular, digo, y ahora estoy viendo algunas cositas de música clásica de nuevo. Pero en ese momento yo sabía que me quería dedicar a la música popular. Este, y porque todo me llevaba hacia allí, digamos, mis gustos, mi ideología, mi pensamiento, de alguna manera, pero lo que sí en algún momento sí sentí
es que uno podía, digamos, que la música popular puede y en mi parecer debe tratarse con excelencia, ¿no? No importa el tipo de música que uno haga. Pero la excelencia a mí me parece algo interesante, que es como una búsqueda, la búsqueda de superar, no por un carácter competitivo ni individualista, sino bueno, a mí me gusta expresarle a la gente emociones y sensaciones a través del canto. Y bueno, a mí me gusta que la gente reciba eso lo mejor posible, digamos, ¿no? Que el canto popular o la música popular ha sabido ser excelente y bueno, y esa es también una búsqueda. Ustedes saben mucho de eso, porque yo, entre mis admirados artistas está sin duda Agustín Lara, por ejemplo, ¿no? Y me tocó también en algún momento compartir un escenario invitada por Lila Downs en algún momento, aquí en Buenos Aires, y ella es una artista también que busca dentro suyo, busca los colores en la voz, los matices, las intensidades. Creo que ella tiene también una escuela en la que trabajó sobre, valga la redundancia, el trabajo de Mercedes Sosa también, ¿no? Nosotros tenemos acá esa madre cantora, para mí, una maestra de todos como cantante, Mercedes. Así que sí, viendo, escuchando, pensando en el trabajo de colegas que a mí me producen admiración, también en eso fundo un poco mi trabajo. Bueno, aparte de la gran maestra Mercedes Sosa, y los referentes también que acaba ya de mencionar, pero hayas dicho, bueno, pues ese es como mi referente especial, digamos. No sé si alguien en particular. A mí me van como sorprendiendo distintos artistas en los distintos momentos que los descubro. Desde Mercedes Simone, que es una gran intérprete, fue una gran intérprete del tango, una de las pioneras intérpretes del tango, de la cual sí yo aprendí mucha estilística, o Carlos Gardel, por ejemplo. Pero la verdad es que si yo tuviera que mencionar, yo a ellos llego a través de mi madre. Y mi madre cantaba también, y bueno, yo creo que aprendí por imitación también a cantar a través de ella. Y luego, bueno, cuando descubrí el jazz, me acerqué a las cantantes. Yo escucho cantantes varones que me interesan mucho también, pero obviamente tengo una preferencia y una inclinación a escuchar voces femeninas, porque a mí me referencian, me ayudan a reflexionar también sobre las técnicas, sobre los estilos, sobre las diferentes músicas de todo el mundo. Pero que yo podría mencionar también a Marlene Dietrich o a Edith Piaf, o a la brasileña, que es una admiradísima Elis Regina. Pero también me gusta, por ejemplo, lo que ha hecho, lo que ha descubierto creativamente otras artistas, ¿no? Artistas peruanas, artistas chilenas, Violeta Parra o la Chabuca Granda, o la gran cantante de boleros que ustedes han tenido, La Morena, que cantaba tan tremendamente a Lara también. Toña la Negra. Anterior a Toña la Negra, pero también ella, También ella. Bueno, no sé si es anterior. Elvira Ríos. Elvira. Sí, a mí me parece una
intérprete tremenda. Pero bueno, por eso digo, uno va recorriendo los caminos musicales, va descubriendo cantantes, músicos, intérpretes, qué sé yo escucho a Chet Baker que me conmueve, escucho a Nina Simone, muchos cantantes que me parecen cantantes y cantoras y cantantas. Y los estudios entonces de Lidia Borda, claro, de acuerdo al proceso que seguiste en cuanto a tu profesionalización, ¿cuáles fueron? Bueno, estudié un poco de música cuando era chica, con mi hermano, tengo un hermano músico que vive en Europa, y estudié un poquito de música, pero más que nada me aboqué a la técnica del canto. Y ahí, bueno, tomé clases con distintas maestras, en general hice estudios privados, ¿no? Estudios particulares, no académicos. Pero bueno, fui armando mi camino técnico y musical a través de ellos. Y hace un momento nos comentaste que no esperabas pues cantar, digamos que lo que ahora has grabado, eh, te inclinabas más por la música folclórica, ¿no? Nos dices, Sí, popular. popular. Ujú. Y ahora, bueno, tu género más amplio es el tango, ¿o cómo es? Sí, sí, bueno, aquí más que nada me conocen como cantante de tango, porque en realidad yo cuando empecé a cantar no cantaba tango, cantaba otros géneros, canté un poco de jazz, un poco de rock nacional, de rock de aquí de la Argentina, boleros también, a los que vuelvo con mucha asiduidad. Pero luego hay una cosa que pasa que es que a veces uno tiene que definir o definirse frente a los otros para que los otros, a los que lo miran a uno, les gusta ver una definición de uno mismo propuesta por uno mismo. Entonces, en algún momento yo sentí que tenía que elegir un género al cual dedicarme y sinceramente yo me había formado no es que me había formado, sino que sí, o me había formado inconscientemente, porque mi familia es una familia muy tanguera, el tango, yo estoy como en una especie de generación bisagra, porque mi madre, mi padre, digamos, mis antepasados muy directos, ¿no? Mi familia materna y paterna vivieron la época dorada del tango. Te podría decir que yo recibí eso, por un lado, toda esa Herencia. riqueza claro, de esa época, y a la vez también eh, pude recibir un poquito también de como de las cenizas de lo que iba quedando de esa época dorada. Y otra cosa que me tocó vivir fue un renacimiento del tango, ¿no? En algún momento, en los fines de los 80, principios de la década del 90, aquí hubo un renacimiento del género, eh, que fue muy importante, el género tomó a través de la danza, ¿no? De espectáculos que giraban por el mundo y todo eso, hubo un renacimiento que yo lo asocio también con cierta flexibilidad que se dio una vez que empezaron a caer las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? No me parece casual. No me parece casual, acá, bueno, acá hubo un gran tema en la década de la época de la dictadura,
un gran tema que quedó como una herencia horrible, que fue la herencia de la pérdida de identidad de mucha gente, de no saber de dónde, hijos de quiénes eran, o quiénes eran sus padres, ocultos, un problema con la identidad. Pero ese problema con la identidad a mí no me parece un problema solamente de esas personas, me parece que de alguna manera, con esos periodos nefastos de crueldades y de restricciones, de terrorismo de Estado concretamente, todo el mundo estaba en riesgo de perder la identidad, la identidad cultural, la identidad colectiva, ¿no? Cuando un pueblo no puede relacionarse con sus contemporáneos, con sus personajes históricos contemporáneos, cuando no puede expresar quién es, qué desea, qué necesita, cuando todo eso se ve coartado, también de alguna manera se rompe, a mi parecer, un eslabón que es ese fluido cultural que nos permite armar una historia cultural, ¿no? Que nos permite armar una herencia cultural. Entonces, creo que lo que ocurrió en los años 90 fue una gran necesidad de volver a una fuente, de volver a preguntarse quiénes éramos, de dónde veníamos, y el tango es una respuesta de eso. El tango es una respuesta también, es una respuesta cultural a muchos hechos sociales, a la inmigración, ¿no? Bueno, somos hijos de eso y había que ir a ver quiénes éramos nuestros padres. Eso necesitábamos. Entonces, esos son procesos que me parece que tienen que ver con, o sea, nada está desligado de nada, ¿no? Todo está relacionado. Sí, esa evolución y ese momento histórico en ese contexto, bueno, pues provoca como que, pues, una pausa se me hace, no sé si estés de acuerdo, en que Sí, la sí, gente no tiene esa identidad, como dices. claro, claro, claro. Es una pausa muy dolorosa, por otro lado, ¿no? Muy dolorosa, porque, este, y muy injusta, eh, sí, que coarta los procesos evolutivos de la cultura, de las sociedades. De hecho, bueno, aquí la gente que desapareció en la dictadura no era cualquier persona, digamos, ¿no? Desaparecieron científicos, matemáticos, gente con un pensamiento progresista, muchísima gente, casi una generación de hombres y mujeres que realmente, más allá después de discusiones internas en relación a los procederes o cosas que muchas veces se ponen digamos, en el tapete para la discusión, más allá de eso eran gente sumamente valiosa para el progreso de la nación y no estuvieron más en un momento. Entonces, muchos intelectuales, muchos escritores, músicos, muchos músicos que se tuvieron que ir, mucha gente que tuvo que exiliarse, que se vio amenazada, acá ponían bombas en los teatros, había mucha gente que tuvo que dejar de trabajar. Susana Rinaldi, que yo creo que es la mejor cantante de tango que tenemos viva, y ella tuvo que exiliarse, vivió muchísimos años en Europa. Atahualpa Yupanqui, qué sé yo, bueno, mucha gente. Juan Falú, que es uno de nuestros referentes folclóricos más importantes. Muchísima gente, muchísima gente. Entonces sí, ese periodo de evolución y de práctica cultural, bueno, obviamente genera otras cosas, porque cuando volvió la democracia, se generaron también movimientos muy fuertes en los años 80, a fines de los años 80. Incluso durante la dictadura había un movimiento underground, donde también había una gestación contracultural,
donde todas esas personas que se veían perseguidas culturalmente tenían de alguna manera conexión y se refugiaban. Digo, eso también es interesante porque a veces parece que los movimientos extremos de las naciones pueden lograr coartar toda la vida, y la verdad que, bueno, acá podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, ¿no? Dice el poeta. Muy bien. ¿Y ahora cómo se vive? ¿Cuál es la diferencia a aquella época de los 90? Ahora cómo se vive la Pues yo cultura, el creo que esta arte. no es no es un momento fácil para la cultura, pero yo creo que no es un momento fácil para la cultura a nivel universal. Es decir, una de las cosas que yo hace mucho tiempo que vengo notando que digamos, que lo creativo está, digamos, lo nuevo, lo novedoso, no tiene la fluidez que tenían décadas anteriores. Yo lo noto hace mucho, ahora hay estudios sobre eso, hay pensamientos, hay libros escritos sobre eso que está pasando y sobre por qué está pasando. Yo creo que no hay una respuesta. El tango, por ejemplo, ha sufrido también en ese sentido, pero yo creo que todos los géneros populares y todos los movimientos culturales han quedado un poco como estancados, como esa sensación de que no hay nada nuevo en la cultura, no hay un movimiento fuerte nuevo. Una cosa que yo pienso es que es probable que de todo eso nazca algo. O sea, algo, no sé si lo viviré yo, pero algo tiene que pasar. Es un mundo que está cambiando muchísimo, que está cambiando, no está cambiando para bien. Es un momento oscuro del universo, de este mundo. Es un momento donde las desigualdades están acentuadas. Pero hubo otros momentos, ¿no? No es el único momento. Bueno, nada, eso es un tema que tal vez donde no soy experta, pero sí trato de observar qué es lo que pasa alrededor. Empezar a pensar, tal vez es un momento de introspección, ¿no? De un momento de empezar a pensar de nuevo al hombre, a la mujer, a una mujer nueva. Hay un movimiento, también creo que el movimiento revolucionario más fuerte que está ocurriendo en este momento, con sus crisis, con sus internas, con sus diferencias y sus dificultades, es el movimiento feminista. Eso yo creo que no está en duda. Y bueno, hay que ver qué pasa con todo eso. Mientras tanto, mientras que el movimiento feminista crece, aquí se siguen matando mujeres alrededor de una por día. Sí, es un fenómeno social que está en varios países y está latente y lamentablemente en lugar de controlarse, como que se sigue expandiendo, ¿no? Bueno, nosotros, Latinoamérica, tenemos también una historia patriarcal y machista muy fuerte, ¿no? Nuestros países son países realmente con una historia machista muy fuerte, de mucha violencia del hombre sobre la mujer, de mucha dominación, de mucho autoritarismo del hombre sobre la mujer, como si la mujer fuera una cosa más en una casa y el hombre fuera el que tiene derecho a utilizar esa cosa, como usa una taza o usa un inodoro, por ejemplo. Y bueno, eso obviamente tiene que cambiar. No es fácil porque yo misma me encuentro y sorprendida muchas veces con mi propio pensamiento machista, que no había notado que era machista. Uno piensa, bueno, yo no soy machista, pero de repente viene mi hija que tiene 17 años y me pone en evidencia un pensamiento patriarcal. Y ahí es donde yo digo, bueno, hay mucho para hacer, porque las nuevas generaciones vienen ya con
con algo sabido y algo que ya saben que no quieren que sea de tal manera. Pero nosotras y nosotros, hombres y mujeres de mi generación, debemos repensar. Y ni que hablar de generaciones más viejas. Por otro lado, a mí eso me parece súper interesante, ¿no? Cómo hay que pensar. Lo que pasa que es interesante parece una palabra un poco liviana tal vez, porque no es interesante, sino necesario y urgente. Y no puede hablar uno de cosas interesantes cuando hay muertos. Pero bueno, sí, es de mucho interés, sí, sinceramente es de mucho interés pensar y repensar nuestra sociedad y tratar de cambiar lo que no está bien. Claro. La manera de ver el mundo, la manera de concebirlo de Lidia Borda, tiene mucho que ver en cuanto a la constitución por ejemplo, de un disco, ¿no? Sí, Sí, yo creo que sí, que uno lo puede hacer de manera consciente o no, pero siempre el pensamiento, la reflexión, la manera de que uno elige vivir está plasmado en eso, con los conflictos también, ¿no? Con las preguntas, con los conflictos y también con contradicciones, ¿eh? Porque justamente de eso hablaba antes cuando pienso que las generaciones más nuevas, que las generaciones más jóvenes nos ponen en evidencia ciertas preguntas o ciertas cosas para cuestionarnos. Y bueno, también nosotros entramos en contradicciones. Y esas contradicciones luego se ven plasmadas en los quehaceres artísticos de cada quien. Yo trato de ser lo más sincera y lo más honesta posible, en principio conmigo. Yo creo que eso lo consigo bastante, por eso digo, cuando me pongo en evidencia, no estoy disimulando nada, no, porque, porque mi trabajo es lo que pienso en el momento en que lo hago. Y después a veces me puedo desdecir. De hecho, por ejemplo, yo grabé algunos temas que creo que no volvería a grabar de mi primer disco. Hay un tema que se llama Rabalero, que es un tema groseramente machista, pero lo grabé justamente porque me parecía asombroso que hubiera letras de ese estilo, ¿no? El tango tiene una herencia de un perfil muy patriarcal y muy agresivamente machista en algunos casos. Ahora, no me parece que todo el tango sea así. No me parece, y estoy segura, estoy convencida de que no todo el tango es así. Y también hay que entender bueno, que las manifestaciones culturales son respuestas de una realidad social. Entonces, habría que preguntarse ahora, por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando el tango nació y el tango se desarrolló, estos planteos que hoy en día se están dando no se hacían. Las mujeres no se preguntaban en su gran mayoría. Obviamente que los movimientos feministas están desde hace muchas décadas, mucho tiempo, pero no se hacía como se hacen ahora abiertamente toda la sociedad. Ahora, en este momento, que sí se hacen esas preguntas, lo que no entiendo es por qué existen géneros como el trap. Y no son tan castigados, por ejemplo, acá en mi país, como lo es el tango, que es un género más antiguo. Entonces, ahí hay una contradicción también de la sociedad, ¿no? Incluso de los varones y de muchas mujeres que consumen esa muy y bueno, que pareciera como que no importa, pero esos valores, que pone de manifiesto esos géneros musicales, son valores que por lo menos deben cuestionarse, por lo menos. sí, como dices, hay esa contradicción y que el tango que pertenece a la cultura, por supuesto una cultura arraigada de décadas, ¿no? De años,
se cuestiona, ¿no? Y bueno, también, como bien lo comentaste, trae también ese arraigo patriarcal, machista, ¿no? En algunas de sus letras, pero también, bueno, no en todas, ¿verdad? Como también lo comentaste. No, claro, el tango tiene esta cosa, tiene algo, pero que por eso digo, el tango es la respuesta a todo un momento social que se generó de determinada manera, y es innegable, porque, digamos, eran muy pocas las mujeres que escribían letras o músicas de tango. Entonces, por ejemplo, la postura de la mujer, la realidad de la mujer, es una realidad que sucumbe a la mirada masculina. No es, incluso cuando la que habla como protagonista de la escena es una mujer, es una protagonista bajo la mirada masculina, bajo el concepto que el hombre tenía de lo que era la mujer, pero no solamente eso, sino de lo que el hombre imaginaba que sentía o pensaba la mujer, donde la mujer no era consultada. En general hay algunas excepciones de letras escritas por mujeres, pero bueno, no es la gran mayoría. Pero hay otros tangos, de todas maneras, donde, digamos, que plasma otro tipo de preguntas y de reflexiones, ¿no? Hay incluso reflexiones em, muy introspectivas, de mucha introspección, existencialista casi. A mí me gustan mucho esos canciones como, por ejemplo, Che Bandoneón o La Última Curda, bueno, o muchos otros, digo. Nosotros tenemos grandes poetas dentro del tango, grandes poetas y grandes músicos. Obviamente el tango ha llegado a un momento de cumbre, digamos, en los años 50, por ahí, y bueno, luego la calidad fue variando y cambiando y en algunos casos bajó, digamos. Pero en un momento estaba lleno de cantantes, lleno de orquestas, lleno de autores y compositores que eran una ebullición, pero así también, en paralelo a eso, estaba ese bolero tan maravilloso que ocurría en México y en Cuba también, el jazz en Estados Unidos, digo, fueron unas décadas de una ebullición creativa realmente maravillosa, durante incluso la guerra mundial. Pero en los años 40, años 50, fueron décadas de mucha expansión cultural. Así es, la llamada época de oro, ¿no? Ajá. Y llama mucho la atención cuando uno se pone a ver y escuchar obra de otros países, obra de, qué sé yo, de México o de Estados Unidos o de Perú o países europeos, pero pensemos en Latinoamérica. Y bueno, hay una evolución, un progreso, una cosa interesante que ocurre en esas décadas, en paralelo. Por algo ocurrió todo eso. Bueno, hablábamos antes de iniciar la entrevista que no recordabas el primer tema que tú cantaste. Eh, pero uno de los primeros temas que tú recuerdes que tú preparaste, que tú montaste para presentarlo a un público. Bueno, lo que pasa es que antes de cantar tango yo cantaba otras cosas también. Ahora también canto otras cosas. De hecho, tengo un espectáculo que se llama Caramelos Surtidos y en ese espectáculo hacemos distintos temas de distintos géneros. Me presento ahí con mi compañero pianista Daniel Gottfried
que además es mi director musical y es arreglador de todos los temas con orquesta y también de los temas que hacemos a dúo. Y la verdad que ahí nos tomamos esa libertad de elegir las canciones que no nos permite el tango, porque atarse a un solo género implica también, es como, por suerte no es como en el matrimonio, que uno puede también abrevar en otros, en otros sitios, ¿no? Entonces, digamos, es como estar atado a un solo género, es un poco acotado en términos expresivos, vocales y todo eso. Entonces, a mí a veces me surge esa necesidad de cantar otras cosas. Y en relación a, bueno, qué sé yo, había ese tema, someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, na-di-da-da, to make him stay, he'll look at me and smile, I'll understand. Bueno, ese The Man I Love es un tema de los primeros que yo hice antes de decidirme a cantar solamente tango o mayoritariamente tango. Me lo recuerdo ahora como uno de los temas, porque ese repertorio de algunas piecitas de jazz y de aparecieron en un momento en el que yo necesitaba empezar a cantar sola y empezar a mostrarme en público. Y había un lugar un poco underground cerca de mi casa donde se hacía una especie de varieté los días lunes a la madrugada, empezaba como a la medianoche, se llamaba Medio Mundo Varieté justamente. Y en ese lugar muchos artistas emergentes y contraculturales, digamos, nos juntábamos. Yo no era una artista, no, no solamente tenía ganas de cantar y había otra gente que también, entonces cada uno preparaba sus performances y bueno, en un momento determinado alguien me escuchó cantar y me propuso presentarme y hacer alguna performance ahí en los días del varieté de los lunes. Entonces ese fue como un poquito un inicio que había estado precedido por otras presentaciones, por otras canciones y todo, pero ese fue como una apertura al público, a otro tipo de público. Creo que ese fue un poquito un momento bisagra. Genial. Y hermoso, hermoso ese tema, ¿eh? Muy dulce, Sí, sí. muy dulce, muy disfrutable. El primer momento en que tú interpretas el primer tango, ¿cómo es? ¿Cómo es esa sensación? Sensación y contexto. Lo que pasa es que yo canto tango desde que me acuerdo. Lo que podría también contarte es otra escena donde pasa así, cuando el tango en un momento dejó de ser el lenguaje digamos, transgeneracional. Era un lenguaje que solamente representaba a las generaciones más viejas. Los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes dejamos de sentirnos identificados. Ya una generación previa a la mía dejó de sentirse como joven identificado con el tango. Entonces el tango tenía cierto desprestigio entre la juventud, no tenía ese peso, esa importancia, ese protagonismo que tenía para generaciones como la de mis padres, por ejemplo. Entonces buscábamos otros géneros, otros ritmos, otra música que hablara de nosotros, de lo que nos pasaba a las personas más jóvenes, a los adolescentes,
y no era el tango justamente el que hablara de esas cosas que a nosotros nos importaban. Entonces el tango pasó a ser algo como más de viejos y un poco también de modé, un poco ya no, y un poquito hasta vergonzante. Alguien, un muchacho, una chica, un joven que cantara tango, bueno, dale, sos un viejo, sos como un viejo. Entonces, un poco uno lo tenía guardado. Yo también, digamos, a mí también me pasó eso, no me mantuve al margen de eso, pero había algo del tango que a mí me atrapaba de todas maneras, y que no era todo el tango, porque el tango reúne un imaginario. Con el tango se construye un imaginario que no es real, digamos, el tango tiene como características muy concretas, donde, qué sé yo, alguien se pone un sombrero, un pañuelo al cuello, unas polainas, o una pollerita con un tajo y unas medias de red y dice, soy tanguero. Y eso es muy fácil, ¿no? Canta la comparsita y chau, y es tanguero. El tango es otra cosa, el tango es una construcción mucho más compleja y mucho más completa de una idiosincrasia y de una evolución de esta nación. Entonces, cuando uno puede escindirse de ese pensamiento liviano y ligero de la maqueta, del maniquí del tango, y se puede relacionar con esa otra parte, con la parte más profunda, entonces el tango vuelve a tener un sentido mucho más representativo, porque ese sentido, ese significado trasciende a la palabra y a la música. Es decir, me cuenta el tango a mí, cuenta mi vida, cuenta quién soy, más allá de lo que diga la poesía o la música. Hay otra cosa que termina hablando de mí. Y yo creo que eso me di cuenta un día que salía de bailar con mis amigos, en una madrugada, en un barrio acá que es muy típico, que se llama Abasto, que es un barrio muy tanguero, además, que ha sido un barrio muy tanguero y que fue donde vivía Carlos Gardel con su madre. Y estaba el mercado de Abasto, que ahora se transformó lamentablemente en un shopping, pero que en su momento yo, cuando el mercado de Abasto se cerró, quedó un edificio vacío, un edificio, yo creo que es un edificio de estilo racionalista, pareciera como Metrópolis o no sé qué, algo así. Y, y ese edificio estaba vacío, lleno de ratas, y alrededor había algunos lugares medio underground también, donde a mí me gustaba ir con mis amigos a escuchar música, a bailar. Y terminábamos siempre saliendo a la madrugada, muy a la madrugada, muy ya rayando casi la salida del sol. Y salíamos en un estado bastante comprometedor, etílico, como a los 20 y pico de años. Y yo me acuerdo que salimos y yo no cantaba tangos, pero además menos cantaba tangos adelante de mis amigos porque nosotros escuchábamos otra música, escuchábamos, qué sé yo, rock, escuchábamos, no sé, The Cure o, no sé, o los Talking Heads o qué sé yo, no sé, miles de cosas que no tenían nada que ver con, o The Clash o, no sé, otra música. Pero salimos del boliche y yo íbamos así en banda de amigos cruzando la avenida Corrientes en la oscuridad y yo empecé a cantar Naranjo en Flor. Dice, era más blanda que el agua blanda,
era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esas calles de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Terminé de cantar eso y vi que varios de mis amigos, que no tenían nada que ver con el tango, estaban llorando. Y eso a mí me dio una buena pista para darme cuenta de esto que te decía antes, que el tango es otra cosa que solamente una letra. De todas maneras, este tango, que tiene ese estribillo tan maravilloso que dice, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Eso lo escribió un muchacho de alrededor de 20 años, que era Homero Expósito. Los hermanos Expósito, Homero y Virgilio, eran una dupla de muchachitos que se dedicaron a componer tangos. Uno escribía las letras, Homero, y el otro la música, Virgilio, y escribieron letras maravillosas. Maravillosas, 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 entre ellas esa. Entonces había algo que no hablaba de lo que uno habitualmente piensa que habla el tango. Hablaba de una cosa mucho más profunda, que también nos pasaba a mis amigos y a mí, porque también teníamos 20 años en ese momento. Entonces, ese es el punto de enlace generacional del tango con cualquier persona de cualquier generación, incluso un muchacho que no tiene nada que ver con el tango, que escucha otra música, pero si hay un poquito de sensibilidad, es imposible que ese tango no llegue al corazón o a las entrañas y no movilice, es imposible que no nos movilice. A veces la letra del compositor, escrita en un contexto, en su contexto, en su situación, pues se refleja con quienes lo escuchamos, ¿no? Absolutamente. Aunque hayan pasado décadas, ¿no? Por eso, porque hay un tango que es un tango más liviano, que tiene otras letras menos profundas y más fáciles de asimilar, digamos, más rápidamente asimilables, ¿no? Que no es un tema complejo, simplemente que es un tema profundo, no complejo. Pero claro, no es la comparsita, ¿no? Pero el tango también tiene una evolución interesante, ¿no? El tango nació no como una música profunda, existencialista ni melancólica, se transformó en algún momento en una música melancólica. Yo no tengo la respuesta bien de por qué ha sido eso, pero sí sé que no nació así. El tango nació como estribillos, pequeños estribillos, con letras soeces, con letras muy pícaras y muy indecentes, en los arrabales y en los prostíbulos de alrededor del puerto de Buenos Aires. Esa es la realidad. Y nació con una rítmica mucho más ágil que eso que canté yo recién, por ejemplo. Pero bueno, luego evolucionó en otra cosa. Lidia, háblanos por favor de ese premio, esa distinción
que hace, digamos que la Academia de la Música allá en Argentina, que es el premio Carlos Gardel. Hablan sobre esos galardones, esos reconocimientos a tu trabajo. El primero, que fue por ahí del año 2011. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue? Bueno, no sé cómo se dio, lo que sí, el Carlos Gardel es un premio de la música, acá el más importante premio de música que se da en la Argentina en distintos géneros y distintos rubros musicales, es el Carlos Gardel. Y bueno, nosotros habíamos hecho un disco sobre Homero Mansi, la primera vez que lo recibimos, que se llama justamente Mansi, Caminos de Barro y Pampa. Y bueno, a mí me pareció interesante. Mansi es otro de los poetas increíbles del tango. Y se cumplía el centenario de su nacimiento, había una convocatoria para realizaciones en torno a la figura de Homero Mansi, y yo presenté un proyecto para hacer un disco donde se vieran reflejadas no solamente las canciones, más conocidas, sino otras. Entonces, a mí me interesó empezar a estudiar un poquito la figura de Mansi, empezar a pensar sobre su vida, a reflexionar, a escuchar, a ver cosas que pasaban sobre cómo había sido desde que era muy pequeño y se vino desde una provincia de la Argentina a vivir a Buenos Aires. Mansi, cómo era entonces con estos intelectuales y estos artistas que mencionábamos antes, no era solamente un escritor, era un pensador, era un reflexivo, participaba en mitines políticos, escribía sobre las necesidades y sobre las problemáticas del campesinado, de los trabajadores del campo. Quiero decir, eran personas muy completas, con intelectuales muy completos. De hecho, acá, bueno, seguramente ustedes conocen a Jorge Luis Borges, que es nuestro padre de la literatura, digamos, de alguna manera, no el padre, pero sí nuestro más reconocido exponente literario. Había un grupo que se llamaba el grupo de Florida. Florida es una calle que en algún momento fue muy prestigiosa del centro de la ciudad de Buenos Aires, es una peatonal, y en algún momento esa calle era una calle frecuentada por la élite de Buenos Aires, de intelectuales y qué sé yo, entre ellos Borges. Y Borges había fundado con otro grupo de intelectuales el grupo Florida, justamente. En contraposición al grupo Florida, que era un grupo como más, si se quiere, de gente un poquito más de la alta sociedad, estaba otro grupo de intelectuales que tenían una mirada mucho más social, que era el grupo de Boedo. Boedo es un barrio cerca de mi casa, es un barrio muy tanguero, muy referente del tango, y uno de los participantes del grupo de Boedo era Homero Mansi. Entonces eran como dos grupos un poquito enfrentados. La intelectualidad de la aristocracia y la intelectualidad más plebeya, digamos, ¿no? De alguna manera, por decirlo así, pero lo que quiero decir que eran todos exponentes de la cultura muy elevados y gente muy interesada en un montón de otros aspectos culturales que no era solamente la cosa de escribir una letra de tango. Claro, estaba basada en un contexto social, ¿no? O socioeducativo también. Sí, sí, yo creo, mira, el otro día, hace un tiempo, me regalaron un libro de sonetos de Homero Expósito, el que escribió primero Saber Sufrir, después Amar, después Partir, ¿no? Y él escribió un libro de sonetos, o sea, se hizo una recopilación de los sonetos de Homero Expósito, pero Homero Expósito iba a un colegio donde los obligaban a escribir sonetos, como un ejercicio intelectual.
Y él después se puso como obsesión cotidiana escribir un soneto por día. Entonces hay sonetos que algunos no son muy valiosos realmente, no es que todos los sonetos son maravillosos, pero es un ejercicio que hoy en día absolutamente quedó. Nadie, salvo que quiera ser un escritor y que realmente decida ponerse esa meta como para su propia evolución como artista, en general no se hace eso, ¿no? Qué sé yo, digo, era otro tipo de educación, otro tipo de formación, otro tipo de compromiso cultural también. Acá los intelectuales, había mucha gente, por ejemplo, en el tango, que se dedicaba también al cine, que eran actores, que eran productores, que eran escritores, escribían guiones, el mismo Enrique Santos Discépolo, cuyo hijo vive en México. El mismo Santos Discépolo escribía, era actor de algunas películas, escribía guiones, el hermano Armando escribió muchas obras de teatro. Bueno, quiero decir, eran intelectuales muy completos. No quiero decir que hoy no los haya, hay gente muy interesante, pero era como ebullición, no sé, salían de todos lados esos tipos. Era otro tipo de educación. Exactamente, de formación, un poquito más, digamos que disciplinada, ¿no? Porque hoy el mundo está un poquito disperso, Ah, más centrados, ¿no? sí, sí, había más disciplina, eso seguro. Ujú. O sea, en cuanto a que se ponían, como dices, a escribir un soneto, que no cualquiera escribió un soneto, ¿no? Está compuesto Claro, por dos cuartetos y dos tercetos, ¿no? Entonces, exactamente. no cualquiera lo escribe. No cualquiera, es verdad. Yo me puse a leer el libro de sonetos y me puse a escribir unos sonetos y me di cuenta que era muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Muy bien. Y bueno, esa fue la experiencia de tu primer Carlos Gardel y ganaste entonces ya tres premios Carlos Gardel. Sí, Platícanos tu sensación de ese reconocimiento hacia tu trabajo, para tu trabajo. a mí me parece que digo, acá en general se suele pensar que, o se suele decir, bueno, no me importa si gano el premio o no gano el premio, qué sé yo, eso uno lo dice generalmente cuando no lo gana, cuando uno no gana, yo muchas veces participé y no gané premios, y entonces uno dice, bueno, no importa, lo importante, pero la verdad es que no, cuando uno le dan un premio uno se siente reconocido, es indudable eso, no, es inevitable sentirse de alguna manera reconocido. Además, este premio Carlos Gardel lleva también el voto de los colegas, porque los colegas entran a una plataforma y pueden votar, entonces, bueno, es muy grato salir seleccionado y ganar un premio donde también participa gente que uno admira, por otro lado, ¿no? Yo admiro a muchos de mis colegas con los que trabajo o con los que no trabajo, pero que me parecen gente muy talentosa. Qué temas le llegan a Lidia Borda? Le llegan a su corazón, digamos. Ujú. Y bueno, yo soy bastante más proclive a la melancolía y al dramatismo, ¿no? Me gusta la canción dramática o la canción romántica o la canción melancólica. Eso es sobre todo lo que más me gusta, digamos, dentro de lo que es lo que son poemas románticos, este, bueno, ahí hay una gran variable, ¿no? De cosas bellas, positivas y otras cosas, cuestiones de abandonos y de todo eso, y a mí realmente me llama la atención eh, ese tipo de letras. Pero también me gustan como esas otras canciones más, más introspectivas, más de la reflexión existencial y todo eso, también me gusta mucho. Y en algún momento también me gustaba la canción, cierta canción, no diría de protesta, pero sí,
la canción, ¿cómo se dice? No es exactamente de protesta, pero bueno, sí, la canción que habla de cosas sociales, de reivindicaciones de la gente más vulnerable. Eso también me gusta, pero me gusta en general más para escucharla que para cantarla. Para disfrutarla en tu intimidad, digamos, ¿no? Sí, porque hay mucha música que yo escucho y que me gusta mucho por los intérpretes que la escucho. Por ejemplo, me pasa eso con Lila Downs. Hay canciones que me parecen divinas y yo no las cantaría porque le quedan bien a ella y a mí me queda bien otra ropa. Básicamente. Entonces disfruto mucho de mis colegas y gente que admiro mucho. Después de otros sí tomo algún repertorio que me interesa y bueno, tomo alguna canción para reversionar, para hacer otra versión que a mí me interese. Hace unos momentos hablamos sobre, bueno, nos tocabas ese punto sobre el concepto que la gran mayoría de las personas, sobre todo que no están tan cerca del tango, el concepto que tienen por afuera, esa etiqueta visual, digamos, que tienen las personas del tango, ¿no? Y nos decías que no se adentran a lo que el tango es, ¿no? Lo que el tango es porque el tango va más allá de ese concepto visual, de cómo se ve por afuera quien no ha profundizado en él. Ujú. Sí, Y nos comentabas que el tango, pues, es parte de esa vida, ¿no? De eso que trastoca el interior. ¿Cómo podrías completar ese concepto con lo que ya nos dijiste hace unos momentos y bueno, cómo lo no podrías hacer? sé qué más agregar. Yo creo que es así, pero por otro lado, creo que también lo otro también es el tango, ¿no? Esa otra imagen del baile, qué sé yo, no puedo decir eso no es el tango, porque para mucha gente eso es el tango. Para mí el tango es otra cosa un poco más profunda y un poco más, este, que se corresponde con un montón de otras cosas. Digo, no me parece algo liviano como concepto, sino como algo, una emocionalidad muy fuerte produce en mí el tango, incluso cuando me puedo alejar de esa cosa que tiene que ver más con algo más efímero, a mí me parece, ¿no? Pero por eso digo, no puedo, yo no estoy en el sentimiento de cada uno siente lo que siente, digo, entonces hay gente que muere por ver una pareja bailar con no sé, con brillos y luces de colores. A mí me gusta eso también, o sea, lo puedo disfrutar, pero no es eso lo que el tango representa para mí, pero solamente eso, no es una definición totalitaria. Pues con este concepto y esta ampliación del concepto que nos acabas de compartir, te quiero agradecer, Lidia Borda, por haber aceptado la invitación 38 de este programa Encuentro con Grandes Artistas de Tango. Muchísimas Bueno, gracias, Lidia. muchísimas gracias a vos y bueno, ojalá que tu programa llegue a mucha gente. Yo tengo una profunda admiración por México, justamente por su cultura, por lo que significa en América, ¿no? Eh, Ese país y para nosotros. Bueno, tengo familia de mi ex marido viviendo en el DF. Bueno, tengo mucho cariño a ese país y no lo conozco. Así que pronto me gustaría ir de visita por ahí. Te esperamos con los brazos abiertos, Lidia. Bueno, muchas gracias. Tienes muchos fans de tu trabajo, de tu música acá en México.
Así que estaríamos encantados de tenerte trabajando acá. ¿Cómo no? Ojalá. Ojalá ni bien empiecen a despegar los aviones a México, me subo a uno. Perfecto. Y también vamos a agradecer a todas las personas que nos siguieron a lo largo de este programa. Muchísimas gracias a todos ellos. ¿Y cómo se despide Lidia Borda regularmente en un concierto? ¿Tienes algún tango, algún tema en especial con el que te despides? Sí, voy a cantar el final de un tango que se llama Arrabal Salvaje. Es este mi arrabal, así lo veo, así lo quiero ver cuando me muera. Luz de luna en un hueco sucio y reo, un brochazo de sol en la vedera. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias a ustedes. Gracias.